Recientemente, el periódico Infobae de España informó que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habría anunciado que un grupo operativo vinculado al movimiento de resistencia islámica, Hamás, en Europa, cuyo objetivo era atacar a ciudadanos israelíes y judíos en el continente, había sido desmantelado. Su oficina señaló en un comunicado enviado a los medios que la prolongada investigación dirigida por el Mossad, la Agencia de Inteligencia Exterior de Israel, contó con la cooperación de los servicios de inteligencia y seguridad europeos. El resultado mostró que varias infraestructuras terroristas construidas por Hamás para llevar a cabo ataques contra objetivos israelíes y judíos habían sido neutralizadas. La oficina del primer ministro mencionó una primera operación que tuvo lugar el pasado mes de septiembre en Viena, la capital austriaca, donde las autoridades descubrieron y confiscaron un almacén de armas que contenía pistolas y artefactos explosivos, supuestamente relacionado con Muhammad Naim, hijo de Bassem Naim, miembro de la dirección política de Hamás. Esta entidad también afirmó que una reunión entre padre e hijo en Qatar en la misma época sugiere la posible implicación del liderazgo de Hamás en la promoción de actividades terroristas en Europa, al permitir que los combatientes actuaran con ciertos niveles de autoridad y apoyo. Además, la oficina del primer ministro se refirió a una segunda operación que llevó a la detención de Burhan al-Hatib en Alemania, después de que esta persona hubiera permanecido en Turquía, un país que según Netanyahu salía a ser y continúa siendo un terreno favorable para las actividades de Hamás. Según las autoridades israelíes, estas dos operaciones forman parte de una investigación más amplia en Europa para hacer frente a los complots destinados a atacar objetivos israelíes y judíos. Israel considera que esto refleja una creciente conciencia internacional sobre el nivel de escalada de la amenaza, así como la determinación de impedir cualquier actividad terrorista de Hamás en los territorios de los países implicados. El sur del Líbano volvió a estremecerse por una serie de nuevos acontecimientos militares, cuando los continuos bombardeos de Israel en las últimas 24 horas avivaron la preocupación por un posible resurgimiento de la violencia. En medio de un acuerdo de alto el fuego cada vez más frágil, la población local vive en constante inseguridad, mientras que las fuerzas de mantenimiento de la paz advierten que la situación podría salirse de control. Pocas horas después de ser acusado de llevar a cabo un ataque que dejó al menos 13 muertos en el Líbano, en la mañana del 19 de noviembre, la Fuerza Aérea israelí lanzó una nueva ofensiva, cuyo objetivo fue un automóvil en el sur del país vecino. Los informes iniciales señalan que al menos una persona murió y más de 10 resultaron heridas en el bombardeo. Según fuentes oficiales del Líbano, el lugar atacado por la aviación israelí fue la aldea de Tiri, en el distrito de Tyre, en el sur del país. El objetivo del ataque fue un coche particular que circulaba por la carretera, y se confirmó que el conductor murió, aunque aún no se conoce su identidad. La ofensiva también afectó a un autobús escolar que pasaba cerca, dejando heridos a 11 alumnos. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron el incidente y declararon: un terrorista de Hezbollah en la zona de Atiri, en el sur del Líbano. El terrorista estaba involucrado en esfuerzos para restablecer la preparación de Hezbollah en la zona. Sus acciones constituyeron una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano. El portavoz del ejército israelí, Avichai Adroe, declaró en la red social X que el ejército atacará pronto lo que él describió como infraestructuras militares de Hezbollah en Deir Kifa y Shaur, en el distrito de Tyre. Adjuntó un mapa con los dos lugares marcados en rojo dentro de las localidades y pidió a la población mantenerse alejada de estos puntos. Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, también publicaron el 19 de noviembre imágenes de un ataque aéreo. El IDF declaró: varias instalaciones de almacenamiento de armas pertenecientes a la unidad de misiles de Hezbollah se encuentran en pleno corazón de una sola poblada del sur del Líbano. Este es otro ejemplo del uso cínico que hace Hezbollah de los civiles libaneses como escudos humanos, y constituye una violación de los acuerdos entre Israel y Líbano. Antes de llevar a cabo el ataque aéreo, se tomaron varias medidas para minimizar el daño a los civiles.
Según la agencia oficial NNA, los estudiantes fueron evacuados de las escuelas en Srifa y Shehur tras emitirse las alertas. La agencia informó que varios drones pesados sobrevolaron la zona mientras se llevaba a cabo un ataque preventivo hacia Shehur, sin que se registraran víctimas. Gracias a Dios por todo. La familia está bien, los parientes están bien y la gente de nuestro pueblo también está bien. Eso es todo. No, la familia estaba allí, pero después de recibir amenazas sacamos a la familia. Todos fueron evacuados, gracias a Dios. En comunicados anteriores, las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, informaron que su fuerza aérea llevó a cabo ataques en un campo de refugiados palestinos cerca de la ciudad de Sidón, en el sur del Líbano, con el objetivo de atacar a miembros del movimiento islámico Hamas. Además, drones israelíes atacaron y mataron a 2 miembros del movimiento Hezbollah en 2 ataques separados contra 2 aldeas del sur del Líbano durante la tarde y la mañana del 18 de noviembre. Asimismo, en el ataque matutino en la zona de Bin Jibel, las IDF informaron que eliminaron a 2 miembros de Hezbollah. El informe indicó que uno de los objetivos era una persona involucrada en la reconstrucción de la infraestructura de Hezbollah. En el segundo ataque aéreo en la zona de Blidá, otro miembro fue eliminado tras ser detectado recopilando información sobre las fuerzas israelíes. Según medios de comunicación y observadores regionales, la serie de ataques aéreos de Israel en el Líbano durante las últimas 24 horas ha sido la más sangrienta desde que se estableció el alto el fuego en el país en noviembre de 2024. El momento del ataque fue aterrador, indescriptible, un instante que dejó a todos atónitos y conmocionados. Todas las casas quedaron dañadas. Estábamos sentados cuando la explosión ocurrió. Polvo, cristales rotos, piedras cayendo sobre la gente. Esa escena solo provoca un dolor desgarrador. Ver los cuerpos destrozados, vidas que se desvanecen. En ese momento, todos en el área estaban durmiendo, aproximadamente a las 10 de la noche. Todos descansaban para prepararse para trabajar. Esta zona recibió 3 cohetes. Las casas temblaron, los niños gritaban, los ancianos estaban aterrorizados. Y el resultado fue que jóvenes fuertes y sanos, completamente ajenos a armas o cualquier actividad de ese tipo, perdieron la vida. Según el acuerdo alcanzado el 27 de noviembre de 2024, el ejército libanés desplegó fuerzas adicionales en el sur del Líbano y en coordinación con las fuerzas de mantenimiento de la paz, continuó buscando las infraestructuras militares del movimiento Hezbollah. Al mismo tiempo se registró en los informes la ausencia de actividades militares por parte de las fuerzas de resistencia al sur del río Litani, lo cual fue confirmado por UNIFIL. Sin embargo, las autoridades libanesas han afirmado en varias ocasiones que Israel sigue violando sistemáticamente la soberanía de la República, a pesar del acuerdo de alto el fuego. Las Fuerzas Armadas israelíes mantienen presencia en 5 puntos estratégicos del sur del Líbano, incluyendo la parte norte de la aldea de Gahar, lo que las autoridades libanesas consideran una ocupación prolongada y una violación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según el Ministerio del Interior del Líbano, desde comienzos de 2025 Israel ha llevado a cabo más de 4.500 ataques en el territorio del país. Como resultado de estos ataques, más de 330 personas han perdido la vida y más de 680 han resultado heridas. Por su parte, el ejército israelí declaró que los ataques se llevaron a cabo contra infraestructuras militares del movimiento Hezbollah, con el objetivo de alcanzar a los líderes de alto rango de este grupo de combate organizado. En Israel, los funcionarios han reiterado en varias ocasiones que continuarán atacando al Líbano para eliminar la amenaza que representa el movimiento de resistencia chiita. No solo los ataques aéreos generan preocupación, sino que la situación en la línea azul también se ha tensado con un ataque dirigido contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de UNIFIL. El 18 de noviembre, Candice R. Deal, representante de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL, declaró que cualquier ataque contra las fuerzas de paz es inaceptable. Subrayó que esto tensiona la estabilidad que Líbano e Israel se han comprometido a restaurar y obstaculiza nuestra misión de mantener la seguridad en la línea azul y en toda la región. Los ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz son inaceptables. Amenazan el proceso de estabilidad que Israel y Líbano se han comprometido a mantener. Desde noviembre del año pasado, las IDF han ocupado aproximadamente 10 kilómetros cuadrados del territorio libanés en 5 puntos y 2 zonas de amortiguamiento.
El muro T-Wall que construyeron ha invadido territorio libanés en 2 lugares cerca de Yarun. Esto constituye una violación de la línea de frontera, que es la línea de retirada entre Israel y Líbano. Es la ruta que las fuerzas de mantenimiento de la paz supervisan y sobre la que reportan violaciones diariamente. Según Candice Ardeal, la población vive con miedo porque no sabe qué ocurrirá. A quienes se acercan a la zona reciben disparos de advertencia. Los agricultores que cosechan sus cosechas son amenazados por drones y granadas arrojadas cerca, lo que les impide volver a una vida y trabajo normales. La presencia de soldados israelíes impide que la población regrese a las aldeas abandonadas durante el conflicto. Los agricultores son amenazados por drones y granadas arrojadas cerca mientras cosechan. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de UNFIL son el único actor sobre el terreno que supervisa y reporta objetivamente la situación. Vigilamos el espacio aéreo del sur del Líbano, registrando violaciones por parte de aviones de combate, drones israelíes, así como bombardeos y fuego directo a través de la línea azul. Desde el alto al fuego, hemos registrado más de 10.000 violaciones de diversos tipos. Cuando nos retiremos en 2027, el ejército libanés asumirá la misión según la resolución 1701, pero necesitará apoyo. En el contexto de acusaciones reiteradas de violaciones y de ataques que no cesan, la situación en el sur del Líbano enfrenta el riesgo de salirse de control si las partes no actúan con moderación. Las voces de la población, de las fuerzas de mantenimiento de la paz y del propio gobierno libanés muestran una realidad. La inestabilidad ha superado los niveles de alerta y amenaza directamente la vida de los civiles. Con los mecanismos de supervisión internacional registrando continuamente violaciones y la tensión sobre el terreno en aumento, se espera que la comunidad internacional desempeñe un papel más activo para impedir un nuevo ciclo de violencia, antes de que la región caiga en un conflicto de mayor escala que ninguna de las partes desea. El ministro de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informó el miércoles 19 de 11 que las autoridades han detenido a un hombre acusado de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, a principios de este mes. Harfuch indicó que el sospechoso, identificado como Jorge Armando N., es uno de los cabecillas y autores intelectuales detrás del ataque. Este grupo está vinculado a una facción operativa en Michoacán, afiliada al cártel Jalisco Nueva Generación, CJ3NG. El compromiso del Gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen tan doloroso. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. Por ello, se realizaron trabajos conjuntos entre las instituciones del Gabinete de Seguridad. ¿A qué cártel están ligados estas personas? No sé si nos puedan dar algún dato de eso. Esta célula delictiva está vinculada con una célula que opera en Michoacán, afín a Cártel Jalisco Nueva Generación. Manso fue baleado y asesinado el 1 de noviembre durante un evento público en Uruapan, una ciudad en el centro de las violentas disputas territoriales entre grupos criminales organizados. El asesinato desató protestas a nivel nacional sobre el tema de la seguridad. Las autoridades indicaron que la detención se realizó después de varias semanas de investigación de inteligencia y coordinación entre agencias federales y estatales. La investigación continúa en curso y se esperan más detenciones. Previamente, el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un plan contra el crimen organizado y para mejorar la seguridad en el estado de Michoacán, donde la violencia es rampante, tras el audaz asesinato público de Manso que conmocionó al país. Más de 10.500 miembros del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de México participan en la operación, llamada Plan de Paz y Justicia Michoacán, destinada a reprimir a los grupos criminales, combatir la extorsión y destruir laboratorios de drogas y campos de entrenamiento. La presidenta Sheinbaum indicó que el plan contará con una inversión de aproximadamente 57.000 millones de pesos, equivalentes a 3.1 mil millones de dólares.
Nunca traicionaremos la confianza que nos ha dado el pueblo de México. Nuestro esfuerzo, conocimiento, entrega cotidiana es por el pueblo y para el pueblo. Ese es nuestro mandato. A todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Su presidenta y todo el gobierno de México los respalda. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán y daremos cuentas públicas de los avances del plan cada mes en la Mañanera del Pueblo. Hoy confía plenamente en nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. A una semana de la pérdida de Carlos Manso, alcalde independiente de Uruapan, en Michoacán seguimos consternados de duelo, pero trabajando. Las protestas de esta semana son un grito legítimo de dolor, pero también un punto de partida. El estado de Michoacán ha visto una nueva ola de violencia tras el asesinato a tiros del alcalde de la ciudad de Uruapan, Carlos Manso, durante la festividad del Día de Muertos el 1 de noviembre. Manso era un crítico acérrimo del gobierno federal por no hacer lo suficiente contra el crimen organizado. Los funcionarios indicaron que aumentarán las fuerzas policiales estatales de Michoacán y la oficina del fiscal estatal. El plan también incluye el fortalecimiento de recursos para el bienestar social, la agricultura, la infraestructura, el turismo y el empleo. El asesinato impactante de Manso generó indignación y presión sobre el gobierno de Sheinbaum para actuar ante la creciente crisis de seguridad. Los productores de limón y aguacate en el estado han denunciado durante años la extorsión, los secuestros y los asesinatos relacionados con la violencia de las pandillas. La esposa de Manso, Grecia Quirós, juró como alcaldesa de Uruapan en su lugar y se comprometió a continuar la lucha contra los grupos criminales organizados. El 6 de noviembre las autoridades identificaron a Víctor Manuel Ubaldo como el autor material del tiroteo contra Manso. Ubaldo fue abatido por las fuerzas de seguridad en el lugar. La oficina del fiscal estatal de Michoacán indicó que hay otros individuos involucrados en el caso. Según el periódico Mexico News Daily, el jueves 19 de noviembre, la Armada de México informó sobre la detención de 54 personas en el estado de Colima, el estado con la tasa de homicidios per cápita más alta de México. Los sospechosos también se cree que son miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación o pertenecen a un grupo criminal previamente afiliado a esta organización. La Secretaría de Marina, SEMAR, indicó en un comunicado que, en el marco de la Estrategia de Seguridad Pez Vela 2025, las fuerzas navales detuvieron a 54 presuntos infractores de la ley en los últimos días en las ciudades de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima. Las fuerzas navales, operando en coordinación con la Oficina del Fiscal Federal y las agencias de gobierno estatal y municipal en Colima, también incautaron 4 armas de fuego, municiones, 18 armas blancas, una camioneta reportada como robada, 8 motocicletas, sustancias ilícitas, 2 computadoras y 9 teléfonos móviles, junto con otros objetos, según el comunicado de SEMAR. Según el sitio de estadísticas de crimen, el CRI.men, Colima es el estado más violento de México en los 12 meses terminados a finales de octubre, con 84.8 homicidios por 100,000 habitantes. Los estados de Morelos, Sinaloa, Chihuahua y Baja California siguen en el ranking. Colima, que consta de solo 10 ciudades, es el estado menos poblado de México con más de 730,000 residentes según el censo 2020. Limita con los estados de Jalisco y Michoacán, así como con el Pacífico, y es el 5º estado federal más pequeño en área. El control del puerto de Manzanillo, un punto de entrada clave para los precursores químicos de fentanilo desde China, es codiciado por los grupos criminales, al igual que las rutas de contrabando que se dirigen al norte y noroeste desde este estado costero del Pacífico. En términos de homicidios totales, Colima ocupa el puesto 17 entre los 10 estados más violentos de México en los 10 primeros meses de 2025, según datos del gobierno federal divulgados la semana pasada. Aún no es claro cómo impactará la detención de 54 sospechosos en la reducción de la violencia. Los funcionarios federales han sugerido previamente que la disminución de homicidios en Guanajuato se relaciona con la detención de miembros de un grupo criminal involucrado en múltiples delitos en ese estado. Aunque el número ha disminuido, Guanajuato sigue liderando el país en homicidios totales, con 2.229 casos de enero a octubre. Las autoridades mexicanas han librado una guerra mortal contra las pandillas de narcotraficantes durante casi 2 décadas, pero con pocos éxitos. Aunque Estados Unidos ha cooperado estrechamente en esta guerra, proporcionando a México miles de millones de dólares para modernizar las fuerzas de seguridad, reformar el sistema judicial y financiar proyectos de desarrollo para limitar la migración ilegal,
Washington también busca detener el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos mediante el fortalecimiento de la seguridad y vigilancia en la frontera con México. Más recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que está dispuesto a ordenar ataques aéreos contra objetivos en México para combatir a las pandillas de narcotraficantes, a pesar de la oposición del gobierno de este país. ¿Realizaría ataques aéreos en México para detener las drogas? Para mí, está bien. Debemos hacer lo que sea necesario para detener las drogas. México, oye, el fin de semana pasado miré la situación en la Ciudad de México. Ese lugar tiene un problema enorme. Si es necesario, haríamos allí lo mismo que hemos hecho con las rutas marítimas. Ahora casi no entra más droga en nuestras aguas territoriales. El número ha bajado alrededor del 85%, ¿verdad? Sí, señor. No sé de quién es el 15% restante. Seguramente no es de usted. Creo que ya. Toneladas y toneladas. Dices que es una señal grande, ¿verdad? Absolutamente. Ya casi no entra droga a nuestro país por vía marítima, a través de las rutas acuáticas. ¿Y saben por qué? Es muy claro. ¿Haría lo mismo con las rutas terrestres? Absolutamente podría. Cada barco que destruimos salva 25,000 vidas estadounidenses, sin contar las familias destruidas. Y sobre esa otra pregunta no responderé. He hablado con México. Saben mi posición. Estamos perdiendo cientos de miles de personas por las drogas. Ahora hemos controlado las rutas marítimas y conocemos todas las rutas. Lo sabemos todo. Sabemos la dirección de cada capo de la droga. Sabemos la puerta principal de su casa. Sabemos todo sobre cada uno de ellos. Están matando a nuestra gente. No es diferente a una guerra. ¿Actuaría? Lo haría con orgullo. Incluso iría al Congreso y diría, oigan, tenemos que hacerlo. Y los demócratas y republicanos estarían de acuerdo a menos que estén locos. Hemos perdido cientos de miles al año, muertos, y eso sin contar las familias destrozadas. Muchas de ellas provienen de México. Así que déjame decirlo así, no estoy satisfecho con México, ¿de acuerdo? Aunque México coopera con Estados Unidos en la campaña antidrogas, el país rechaza por completo la presencia militar extranjera. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho en múltiples ocasiones que una acción militar de Estados Unidos en territorio mexicano sin su consentimiento nunca ocurriría y rechaza la propuesta de su homóloga estadounidense de enviar tropas a México, argumentando que violaría la soberanía nacional. Sí, no va a ocurrir. De hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio. Se va a mostrar al mundo entero. Y además, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido. Tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación, y los primeros puntos queda muy claro: el respeto a la soberanía, el respeto a nuestra territorialidad, y que hay colaboración y coordinación sin subordinación. Desde septiembre hasta ahora, las fuerzas estadounidenses han atacado 21 barcos acusados de transportar drogas, causando la muerte de más de 80 personas.